Luis Vicente Muñoz. Bien, pues vamos a afinar la mirada sobre este hecho muy relevante que se va a producir en las próximas horas, la primera bajada de tipo de interés en Estados Unidos en un lustro. Recuerdan que desde marzo del 2020 los tipos de interés han subido sin parar, han parado y ahora empieza el ciclo de bajadas. Y esto tiene un importante impacto en la economía, en los mercados, en las expectativas, vamos, en nuestras vidas. Estamos hablando del primer banco central del planeta, aunque no ha sido el primer banco central esta vez en iniciar el ciclo de bajadas, se le han adelantado muchos, incluso el Banco Central Europeo, para cambio en la estadística o en las costumbres, incluso en los hábitos esperados. Nos acompaña en Capital Radio David Cano, es socio de AFI, de Analistas Financieros Internacionales, y director general, además, de AFI Inversiones Globales. ¿Cómo está, David? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy buenos días, muchas gracias. Pues llegamos al momento y por lo que vemos, calma chicha en los mercados. Lo que nos gustaría ver es qué es lo que realmente está esperando el mercado, porque lo que nos transmiten las herramientas que podemos utilizar, como esta ahora casi utilizada por todo el mundo, la FedWatch de CME, muestra una enorme división, incluso con una mayoría todavía bastante grande, esperando un recorte de medio punto en vez de un cuartillo de punto en la primera vez del movimiento. ¿Cómo lo ves? Sí, efectivamente, las probabilidades de un recorte de 50 puntos básicos se han incrementado en las últimas semanas. Nosotros pensamos que van a ser 25 puntos básicos, porque tal vez 50, y este es el gran debate, puede ser que generen cierta sensación de preocupación por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y aquí es donde está el gran debate. Es decir, los bancos centrales en general y el de Estados Unidos en particular, ¿por qué bajan los tipos de interés? La versión 1, que es la nuestra, es que lo bajan porque, como antes has comentado tú, los subieron bastante en un contexto de repunte de la inflación. Ya la inflación tocó techo hace aproximadamente un año y lo que estarían haciendo es, bueno, pues ir desmontando parte de ese endurecimiento de la política monetaria de los últimos años ante la constatación de que la inflación se va moderando. Y esa sería la versión de que con 25 puntos básicos es suficiente y lo irán haciendo poco a poco. La otra versión es, no, los bancos centrales están viendo que hay un parón de la economía o que la temida desaceleración se está intensificando y que, por lo tanto, deberían bajar 50 para intentar evitar la recesión. Esa sería la interpretación que se puede hacer si finalmente baja 50 la Reserva Federal, y eso podría generar bueno, algún temor adicional, ¿no? De efectivamente, si la Fed baja 50 es porque ve algo en la economía que no le gusta, y es un momento donde hay un punto de sensibilidad adicional sobre la evolución del ciclo a tenor de otros indicadores que hemos visto, pues pensamos que no sería del todo correcto, y por lo tanto esos 25, dando el mensaje de que van a continuar los recortes de tipos de interés, pero eso es, no dando la sensación de que ven algo en la economía que les preocupe como para tener que bajar 50 puntos básicos. Hay distintas maneras de aproximarnos a esa decisión. Una es la que estamos utilizando, el análisis, lo que las personas que siguen los mercados ven, y otra, lo que los propios mercados descuentan. Si miramos eso, David, los futuros de las bolsas, el comportamiento de los bonos americanos sobre todo, y mirando la curva, ¿qué nos están diciendo? Bueno, exacto, nos están diciendo que la rebaja de los tipos de interés no es tanto el temor a un ciclo económico que se está hundiendo, sino la compensación de subidas anteriores, ¿no? Y yo creo que se quedan con esa interpretación relativamente favorable. Así lo vemos en unas bolsas que están en máximos históricos. Así lo vemos en unos diferenciales de la renta fija privada, tanto en grado de inversión como en high yield, bueno, que están claramente por debajo de las medias históricas. Pero también incluso en la propia evolución de la pendiente de la curva de tipos, ¿no? Mucho se ha hablado de esa diferencia de rentabilidad entre el 10 años y el 2 años, sobre todo porque ha estado durante los 2 últimos años, la curva ha tenido pendiente negativa, esto es, el tipo a 10 años ha estado por debajo del de 2. Y esto, bueno, pues históricamente ha sido un buen anticipador de que se iba a producir una recesión. La curva ya vuelve a tener pendiente positiva. Es verdad que en poca magnitud, pero vuelve a tener pendiente positiva. Y eso podríamos pensar que es una relativa señal positiva. Por lo tanto, 3 indicadores: bolsas en máximos históricos, diferenciales
de tipos de interés, diferenciales de spreads, ¿verdad?, de renta fija privada por debajo de las medias. Y una vez más, pendiente flat en la curva de Estados Unidos, son elementos que, bueno, arrojan un diagnóstico de cierto optimismo sobre de los mercados, sobre la capacidad de los bancos centrales para haber evitado un estancamiento de la inflación en una zona claramente elevada y haber evitado una recesión, no así una desaceleración. Claro. Es obvio que la economía va a perder algo de dinamismo, pero no es una pérdida de dinamismo preocupante. Algunos dirán que menudo panorama más optimista, más rosy, ¿no? Está todo bien. Bueno, pero es que es un poco lo que hoy tenemos encima de la mesa y por eso vuelvo a la primera respuesta. Si bajasen hoy 50 puntos básicos y fueran más agresivos, wow, yo creo que una parte importante del mercado pensaría que este diagnóstico tan bonito que acabo de dibujar no es del todo cierto, ¿no? Pero como digo, hoy, si vemos las cotizaciones de distintos activos, sí podemos compartir que hay, no sé si diría optimismo, pero sí una cierta sensación de que las cosas están yendo relativamente bien. Para quienes les gusta la historia o disfrutan con la historia, pues muchos estarán releyendo lo que hizo Alan Greenspan allá por los años 90, cuando sí logró efectivamente, o sí consiguió un aterrizaje suave, que es lo que se supone que está trabajando ahora mismo la Fed, ¿verdad? Sí, siempre con las limitaciones de que en cada momento del tiempo las circunstancias son diferentes, ¿no? Yo creo que ha habido un elemento claramente diferencial, y es el menor endeudamiento de muchos agentes, fundamentalmente de las empresas y fundamentalmente de los ciudadanos, de los consumidores, ¿no? De tal forma que el endurecimiento monetario pues les ha afectado menos en su capacidad de renta. Y por otro lado, que ha habido una expansión fiscal. Perdón, los estados han seguido gastando, ha seguido habiendo un incremento de la deuda pública. Por tanto, gran parte de ese endurecimiento monetario se ha visto compensado con una política fiscal expansiva. Y eso seguramente ha sido uno de los grandes elementos diferentes de esta vez. Por un lado, como digo, el menor endeudamiento de los agentes privados y, por lo tanto, el menor impacto negativo que ha tenido el endurecimiento monetario. Por otro lado, una política fiscal expansiva que ha compensado los efectos negativos del endurecimiento monetario. Y otro argumento es la potencia, el dinamismo del sector tecnológico. Un sector mucho menos condicionado por el repunte de los tipos de interés y, por el contrario, que tiene unos vientos de cola claramente favorables para dinamizar el crecimiento económico. Podríamos pensar que esos son tres de los muchos elementos diferenciales de por qué esta vez ha vuelto a ser diferente respecto a otras situaciones. De nuevo, los más pesimistas dirán que es solo una cuestión de tiempo, que estamos haciendo un análisis que está sesgado por la ventana temporal y que la recesión viene a la vuelta de la esquina y que, por lo tanto, cualquier diagnóstico que estemos haciendo ahora es equivocado porque hay un efecto retardo que no estamos teniendo en cuenta. Bueno, yo creo que ya después de un año y pico de los máximos de inflación, un año y pico después de los máximos de los tipos de interés, si no ha habido el efecto negativo del endurecimiento de la política monetaria, ya podemos pensar que ese efecto negativo no se va a materializar. Y una cosa más, David, y ahí pensando en los oyentes inversores, ¿qué escenario deberíamos esperar? ¿Para qué deberíamos estar preparados ahora que empieza a bajar el tipo de interés en Estados Unidos? Bueno, yo creo que tenemos que estar esperando qué pasa con Japón. Yo creo que hemos hablado poco de Japón en los últimos tiempos, pero ahora toca hablar de Japón porque tiene su particular ciclo de política monetaria, donde la posibilidad de que siga subiendo los tipos de interés está ahí. Hay una variable financiera que tenemos que vigilar y es el tipo de cambio del yen. Después de que se ha estado depreciando durante prácticamente 3 o 4 años, ahora está empezando a recuperar y es una variable que yo creo que sí que tenemos que vigilar. Insisto, seguramente no la teníamos en el radar tanto como se merecía en los últimos meses, pero ahora claramente se ha puesto, ¿no? Y encima de la mesa y es vigilar el ritmo al que se están deshaciendo los carry trades, que esa es la palabrita ahora de la que tenemos que hablar. Es obvio que también los impagos empresariales, otro de los elementos que he comentado, diferencial de esta vez, es que no ha habido aumento de las tasas de impago ni en grado de inversión ni en grado de high yield y por eso los spreads se han mantenido claramente por debajo. Yo diría, vigilemos también ese componente, el que tiene que ver con la capacidad de pago de las empresas, que insisto, si han sido capaces de pagar
con tipos altos, ahora que los tipos están bajos, pues no deberían de empezar a impagar. Y por último, claramente es la economía china. Una economía china y en especial su sector inmobiliario, ¿no? Esa burbuja, esa incapacidad de crecimiento de la demanda interna, esa debilidad que está teniendo el consumo de las familias. Bueno, yo creo que es otro elemento de los que tenemos que vigilar. De momento está consiguiendo salvar un poco los muebles, pero sí tenemos que hablar que tal vez el factor de riesgo macroeconómico más importante de cara a los próximos meses está vinculado con la economía china y especialmente con su demanda interna, no tanto con su demanda externa, pero sí con la demanda interna en el doble vertiente. Por un lado la construcción y algo menos, pero también el consumo de las familias. Una excelente guía para entender en dónde estamos y qué es lo que debemos observar a partir de aquí en adelante. Con David Cano, socio de AFI, director general de AFI Inversiones Globales. Gracias, David. Un fuerte abrazo. Ha sido un placer. Muchas gracias. Hasta la próxima.